Bien, hermano, ahora sigamos con otro tema que es también algo que ha estado creciendo como una preocupación, básicamente, en el pueblo cristiano, y es el tema del homeschool, la escuela en casa. Si bien es cierto, algunos países en Latinoamérica no permiten esa libertad todavía, pero ciertos padres se están viendo en la necesidad de hacerlo. Hay, como siempre, pros y contras. En contra, a favor de este homeschooling, ¿no? ¿Podrías darnos tus comentarios en esto? No conozco muy bien el contexto de Sudamérica con respecto a homeschooling, pero primeramente nosotros, yo y mi esposa, nosotros hacemos homeschooling. Tenemos 4 hijos y es una tarea difícil porque, bueno, primeramente aquí en un colegio público, ¿no? Casi todo es gratis. En homeschooling nosotros tenemos que comprar el material que vamos a usar para enseñar a los niños. Y también es muy costoso con respecto al tiempo. No solo mi esposa, sino también yo participo en la enseñanza de nuestros hijos. Entonces, a veces, horas cada día. Entonces, es algo difícil, pero para nosotros vale la pena. Hay razones bíblicas y hay razones que tienen más que ver con la cultura. Primeramente, y voy a decir esto quizás varias veces en este discurso, no eres más cristiano porque haces homeschooling. No eres más espiritual porque haces homeschooling. Y tampoco debes evangelizar a los demás en la iglesia con homeschooling. Si tú quieres hacer homeschooling, hazlo. Pero ten cuidado que no hagas de homeschooling no como una marca de la espiritualidad, una señal de la espiritualidad. Ahora, las razones culturales. Ahora en los Estados Unidos, los colegios públicos no solamente enseñan lo básico, lo importante, ¿no? Matemática, ciencia social, historia, inglés, literatura. No. Ahora los colegios, a propósito, están enseñando cosas que contradicen la moralidad de las Escrituras. Es difícil cuando tu niño de un hogar cristiano va a un colegio lleno de niños que vienen de hogares seculares, que no tienen la misma ética. Es difícil. Cuanto más difícil es cuando los mismos maestros están promoviendo una enseñanza que totalmente contradice lo que nosotros creemos como cristianos. En casi cada aspecto de la ética, de la vida cotidiana, ellos están enseñando cosas que no son cosas neutrales, sino cosas que están en contra de las Escrituras. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, Pablo dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, muchas veces este texto se usa con respecto al matrimonio. Y está bien, se aplica así. Pero está hablando de un yugo. Un yugo une 2 bueyes, ¿no? Y el buey más fuerte va a llevar el otro buey más débil a donde quiera. Bueno, por lo menos en nuestro contexto aquí en Estados Unidos, si yo pongo a mi hijo en un colegio donde los maestros están enseñando cosas que contradicen las Escrituras y los niños también son una influencia
no una influencia bíblica, sino antibíblica, entonces estoy poniendo a mi hijo en un yugo donde él, siendo simplemente un niño, va a ser llevado por fuerzas quizás más fuertes que las fuerzas bíblicas en su vida. Uh-huh. Una persona puede decir, bueno, pero no, mi casa es una casa bíblica, nosotros enseñamos la Biblia en casa, vamos a la iglesia, nuestros niños van a la escuela dominical. O vamos a pensar en lo que la persona que habla así, lo que está diciendo. Uh-huh. Nosotros tenemos un tiempo devocional familiar casi todos los días en mi casa, como media hora, a veces más. La mayoría de las familias cristianas no tienen tiempos devocionales. Entonces, vamos a decir que una familia tiene un tiempo devocional 5 veces a la semana, ¿ya? Entonces, media hora. Pero el niño está en el colegio de 8 a 10 horas. Un niño en una casa cristiana, un hogar cristiano, va a la iglesia miércoles y domingo 2 veces. Vamos a decir que 5 horas. Pero en una semana, ¿cuántas horas el niño está en medio de una influencia antibíblica? Entonces, cuando usamos el argumento, pero mi niño puede entrar en el colegio, no va a haber problema porque tenemos una influencia bíblica en su vida, cuando pesamos las dos influencias, vemos que la influencia del mundo es mucho más grande. Otra cosa que necesitamos ver es que en muchas escuelas dominicales no están de verdad enseñando las escrituras. Historias, enseñanzas muy superficiales. Los grupos de jóvenes muchas veces tienen más que ver con diversión, ¿no? Compañerismo. Pero ¿cuánta doctrina de verdad reciben cada semana? Uh-huh. Y aún a veces los grupos de jóvenes son muy contaminados con ideas mundanas. Y solamente necesitamos ver la cantidad de niños que se aparten supuestamente de la fe uh-huh. después de salir del hogar, de un hogar cristiano. Uh-huh. Entonces, la cultura en el día de hoy, en los Estados Unidos y también en Sudamérica, de lo que entiendo, no es una cultura que teme a Dios. No es una cultura basada en las Escrituras. No, es una cultura antibíblica. El sistema de educación, los medios, los gobernantes, todos están promoviendo una agenda que de verdad está totalmente en contra, de una manera agresiva, en contra del cristianismo. Entonces, mientras la cultura sigue empeorándose, uh-huh. yo creo que padres van a tener que tomar decisiones que nunca tuvieron que tomar antes. Uh-huh. Quizás una de las decisiones sería con respecto a homeschooling. Uh-huh. Now, hay otra cosa que es algo importante. En Deuteronomio, en versículo 4, tenemos lo que se llama Shema, ¿no? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Después de dar esta declaración teológica que es tan importante, ¿no? Mira lo que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, no solamente es que la persona debe tener un conocimiento correcto teológicamente de Dios, sino también el conocimiento que tiene debe guiarle a amar a Dios con todo su ser. En los comienzos de la educación, en Europa, cuando había una influencia cristiana, y los Estados Unidos, cuando había una influencia cristiana,
Todas las disciplinas de educación tenían un propósito: mostrarnos la gloria de Dios y enseñarnos a vivir ante Él con reverencia, con amor, reconociendo su lugar como el creador y rey del universo. Ahora, el sistema de educación quiere hacer lo opuesto: negar la existencia de Dios o redefinir a Dios para que sea totalmente diferente que el Dios de la Biblia. Entonces, por medio de homeschooling, yo puedo retomar la educación, quizás rebautizar la educación para que sea de verdad cristiana. Cuando mis hijos estudian la matemática, estudian la matemática aprendiendo que la matemática es evidencia de la existencia de Dios y demuestra la gloria de Dios. Cuando ellos estudian la ciencia, o literatura, o la lógica, o latín, o algo así, en todo lo que están aprendiendo, ellos están también aprendiendo que estas disciplinas manifiestan la gloria de Dios y deben crear en nosotros una reverencia. Una reverencia. Ahora, dice, después de una declaración doctrinal, Dios es uno, después de una exhortación ética, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, en versículo 6, Él nos muestra cómo podemos cultivar estas cosas en la vida de nuestro hijo. ¿Cómo? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ves? Es mayormente, mira, hablando sinceramente, las influencias más grandes en la vida de un niño son los otros niños. 8, 10 horas al día con los niños. Niños, básicamente, impíos, seculares. Entonces, una influencia tremenda. En la clase, los maestros, una influencia tremenda. ¿Ya? Y los medios, la televisión, radio, ¿no? Influencias inescapables. No puedes escaparte de estas influencias. Entonces, en el hogar, están en el hogar algunas horas al día. Fin de semana, dan con sus amigos. Es muy difícil para mí creer que un padre puede tener tanta influencia en la vida de su hijo, como encontramos aquí en la Escritura, a menos que tome algunas decisiones muy radicales, ¿no? Yo soy ministro, yo soy pastor, predicador, y el ministerio toma tiempo, bastante tiempo. Pero tenemos una regla en casa. Cuando yo llego a la casa, los hijos son míos. Mi esposa, Chado, todo el día está enseñando, disciplinando. Y cuando yo llego a casa, es mi turno ahora. Es mi deber. Entonces, ¿no? Si llego a casa a las 5 en la tarde, yo voy a estar con mis hijos hasta que duerman. Enseñándoles, pasando tiempo con ellos, ¿no? Complementando lo que mi esposa había hecho durante el día. Es muy costoso, pero es necesario. En algunos países en Latinoamérica entiendo que no es legal. Yo creo que en Romanos 13 tenemos que respetar el gobierno. Aunque puede
puede llegar un tiempo cuando aún el gobierno a veces tenemos que desobedecer. Con bastante cuidado. Ujú. Pero si el gobierno dice que los hijos deben ir al colegio, entonces los padres tienen que mandar a sus hijos al colegio. Pero eso significa que tienen que trabajar aún mucho más cuando los hijos están con ellos. Ujú. Deben estar en una iglesia bíblica, deben tener tiempos devocionales con sus hijos. El hogar debe ser de verdad un hogar cristiano, con una influencia que puede impactar a los niños en las horas que los padres tienen con ellos. Tengo una pregunta relacionada a ese tema y es muchos cristianos reaccionan de la siguiente manera. Bueno, yo mando a mis hijos al colegio porque entre comillas ellos son cristianos y deben ser luz en el colegio. ¿Es esto peligroso? ¿Hasta qué punto? ¿O estaría bien? Bueno, entonces tu niño de 6 años va a ser luz en un colegio. Primeramente, ¿el niño de 6 años es creyente? Puede ser, pero la mayoría de los niños cuando tienen 6 años no son creyentes. Entonces mi hijo va a pelear contra un sistema antibíblico, teniendo 6 años y sin ser creyente. El sistema de educación que hay en el mundo en el día de hoy es muy fuerte. Tiene una influencia muy grande. Aún un joven de 20 años en la universidad, un joven que es cristiano 5 años, que estudia su Biblia, va a tener una lucha muy grande en la universidad, por lo menos en Norteamérica. Entonces es muy difícil para mí creer que un niño va a cambiar a los maestros, el colegio, a los niños. Es creo que es como mandar a nuestros hijos a los leones, ¿no? De nuevo, repito, en algunas circunstancias y contextos los padres deben mandar a sus hijos al colegio público. Y puesto que tienen que hacerlo, tienen que trabajar mucho más en el hogar. Pero a la vez debemos tener cuidado con ideas así. Porque si nosotros vemos, ¿cómo se dice en español? El scoreboard. Cuando 2 equipos están jugando y tienen la tabla, el tablero. Yeah. Si miramos muy bien a través de la historia, en el partido entre la educación secular y el hogar, podemos ver en el tablero que estamos perdiendo la batalla, hermano. Muchos de los hijos. Por ejemplo, aún yo, mi familia no era cristiana, pero todas las cosas que yo aprendí, cosas malas, empecé a aprender en el colegio, cosas horribles, aun cuando yo era niño. Todos los niños hablaban de cosas horribles. Estoy hablando de un tiempo hace 50 años. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? Sí, siempre decimos que el colegio es el semillero donde se forman los futuros impíos, ¿no? Y también la violencia que existe en un colegio donde Dios no se respeta, donde su palabra no se enseña. La violencia sexual que sucede a veces. Es horrible. Si un padre tiene que mandar a sus hijos al colegio cristiano, a un colegio secular, no está en pecado. Pero si podemos buscar, si podemos hacer homeschooling, o si podemos buscar un colegio cristiano, que es cristiano de verdad, debemos tratar de mandar a nuestros hijos ahí.